Vamos a conversar con Eduardo García Caffi, quien fue presidente del Instituto Sanmartiniano, pero fue presidente desde larga data, pasaron más de un presidente. Arrancó en el 2012, estaba Cristina Fernández, pasó toda la gestión de Macri, toda la de Alberto Fernández, y ahora en el 2024, con Milei, cambió la presidencia, pusieron a un militar, un tal Gorleri, y con él quiero conversar no solamente del estado del instituto, que por tantos años lo conoce muy bien, sino hablar de San Martín. Le cuento a la audiencia que García Caffi es político, es peronista, fue director de cultura en la provincia de Buenos Aires en las épocas de Duhalde, así que una persona más que interesante para hablar de San Martín en este momento político. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, buenos mediodías, encantado Carlos, gracias por el llamado y un saludo a la audiencia. Bien. Sí, efectivamente tuve el honor de ser 4 veces presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano a lo largo de 12 años. Y sí, efectivamente, anticipando un poco lo que veía venir de esta mirada tan triste hacia la cultura, decidí no renovar un periodo más. Pero lo más importante, como bien menciona, que estamos en las vísperas del 175 aniversario del tránsito a la gloria del libertador de Argentina, Chile y Perú, José Francisco de San Martín, un factor de unión de todos los argentinos. Bien, y yo le pregunto esto, yo ya lo dije, usted peronista, el peronismo tiene una consigna, San Martín, Rosas, Perón, algunos después la amplían y le agregan Irigoyen, sería lo nacional y lo popular, pero le pregunto esto, más allá de la consigna, más allá de la remera, como le pasa al Che Guevara, una de las remeras más vendidas en el mundo, y quién fue el Che Guevara, ¿no? Si le pregunta a un pibe hoy, ¿no? Y uno podría seguir así enumerando a muchísimos héroes, próceres, no solamente argentinos, de otros países, de otros lugares, o siquiera algún movimiento, como fue el movimiento hippie, después totalmente cooptado por el mercado, ¿no? Y uno podría seguir enumerando, pero le pregunto esto, ¿qué es San Martín hoy, más allá de la remera, más allá de la fecha, más allá de la consigna, voy a decir así, discúlpeme, marketinera del peronismo? Usted que, desde la profundidad del pensamiento, ¿qué significa San Martín hoy, en este momento? Miren, San Martín, creo que sin duda es el argentino más reconocido a través de los años y de las encuestas, es el argentino más prestigioso. Y esto atraviesa todas las miradas políticas y sociales. San Martín es una persona que es parte del identitario de los argentinos y creo que lo ha sido fundamentalmente por 3 razones. La primera de ellas es que sin duda la que se conoce como militar desde los 11 años en el regimiento de Murcia en España, a los 13 ya estaba combatiendo en el norte de África, pero entendió que la libertad verdadera se jugaba en nuestro continente. Y en marzo de 1812 llega a nuestra patria. En 1813 tiene el primer y único combate en suelo argentino en San Lorenzo, luego responsable del Ejército del Norte, y allí ve que no es posible liberar América si no es a través del plan continental, es decir, armar un ejército, cruzar los Andes y después ir por mar a combatir a los realistas, que era el centro del poder. Ahora, esto San Martín
lo hizo solo como un brillante militar que el día de hoy el cruce de los Andes se estudia en todas las escuelas de guerra prestigiosas del mundo. Lo hizo también con una visión humana, poniendo al ser humano como el centro de la escena. Y usted sabe que cruza el Atlántico, San Martín, cuando viene a nuestras tierras, con 12 baúles con más de 800 libros. Y en esos libros cruzaron sus ideas de libertad, esas ideas que nos referían que los compatriotas nuestros debían de ser personas que tributaban a una corona, sino para ser ciudadanos plenos de derechos. Y esto era a través de la educación, de la ilustración, y fundó bibliotecas en cada uno de los lugares que le tocó dirigir. Como político, San Martín fue una persona en que cada lugar que le tocó ejercer los cargos públicos lo hizo en función de los ciudadanos. Y como gobernador intendente de Cuyo, cuando prepara el ejército de los Andes, San Martín se ocupó de dar una visión industrialista, apuesta al agro, crea canales de riego para que pueda crecer la industria agrícola, crea depósitos, organiza el ejército de los Andes, cruza Chile y cuando le reconocen dar la libertad después de Chacabuco y Maipú, San Martín el premio que le dan en dinero no lo acepta y dice que formen la Biblioteca Nacional, que lo utilicen para hacer la Biblioteca Nacional. Y luego en Perú, del mismo modo, acciona. Y en 13 meses de gobierno crea todas las instituciones del Estado peruano. Es decir, en esta pequeña síntesis, San Martín fue un brillante militar, un político que conceptualmente veía tres cosas. La primera, la idea de libertad, no como una palabra vacía o marketinera, sino como formar ciudadanos plenos de derechos. La segunda, la ilustración, los libros, para que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus autoridades y crecer y desarrollarse en una comunidad con armonía. Y la tercera, en las veces que le ofrecen, comandaba el ejército más poderoso de la época, participar de las luchas intestinas, San Martín dice su famosa frase: no voy a desenvainar mi sable para combatir a los paisanos. Así que la libertad como bien supremo, la ilustración, los libros para el desarrollo armónico de una comunidad y las luchas no fratricidas son tres características por las cuales San Martín atraviesa las épocas, atraviesa las ideologías, miradas, no solamente de nuestro país, sino que es un personaje importante en el mundo entero. Bien, me quiero detener en dos hechos. Uno muy poco conocido, o conocido a medias, mejor dicho, por la historia, porque bueno, hay una historia oficial, la de Mitre. Yo siempre me acuerdo, alguna vez Alcira Argumedo me contaba, me decía, dice, la hija que no sabía bien cómo era Mitre, dice, le dio todas las cartas de San Martín a Mitre, por lo tanto, esto suponía Alcira, dice, tiró gran parte de esas cartas, las que no eran convenientes, no las publicó nunca ni las usó, dice, para la ideología de Mitre. Pero me refiero a un momento de la historia, cuando San Martín se va de la Argentina, que pocos, que ese bueno, sí, salió ahí medio a las escapadas, no, Rivadavia había dado la orden peor que detenerlo, era matarlo, y San Martín se escapa, ni siquiera saliendo por el puerto de Buenos Aires, ¿no? Quiero ver, ese momento, y lo quiero con otro momento. Usted dice, no acepta la lucha fratricida, él llega hasta Uruguay, se entera que fusilaron a Dorrego y no viene, y esto es contrafáctico. Le pregunto también, ¿qué hubiera pasado si San Martín realmente hubiera venido? Claro, bueno, quizás se tendría que haber enfrentado a algún paisano o hasta algún coronel de su ejército, ¿no? Pero no hubiera cambiado la historia. Lo que tiene San Martín ha sido una personalidad con una gran visión. Primero, era consciente de que estaba cambiando la geopolítica del siglo XIX y como tal primó
un objetivo que era fundamental porque sin libertad en nuestro continente no había posibilidad de patria. En segundo término, él avisoró las épocas de anarquía que venían. Y el tema era que no podía participar en luchas intestinas sin que esto signifique dejar de concluir la misión de darle la libertad a nuestro continente. En eso fue muy claro. Ciertamente que Mitre toma de San Martín solamente el aspecto militar y lo hace el héroe argentino, pero basado en la visión militar, y deja de lado su acción política y de estadista. Fíjese usted que cuando San Martín, después de liberar el Perú y lo nombran protector, toma la figura de protector, tiene la suma del poder político y militar, y sin embargo crea la justicia, la Corte de Justicia, deja la asamblea, las audiencias virreinales que solo servían a la colonia, crea la alta Cámara de Justicia, pero a esa Cámara la pone como contrapoder y fuera de su órbita para que puedan controlar las acciones del Ejecutivo. Es decir, San Martín tenía un claro pensamiento y una fuerza de voluntad inconmensurable para lograr los objetivos. Y entre ellos no era hacer una guerra entre hermanos, eso lo tenía muy claro, y toma su exilio. Ciertamente Rivadavia lo quería capturar o asesinar, de hecho no lo dejó ingresar a Buenos Aires cuando agonizaba su mujer y no pudo acompañarla en las últimas horas de vida, pero sí, vino a Buenos Aires, estuvo y allí se llevó a su hija, fue con su hija Mercedes al exilio, donde continuó su tarea, porque San Martín no se desprendió nunca. En su testamento hológrafo le donó su sable a Rosas por la digna defensa de la patria entre el bloqueo anglo-francés. Se reunió con Florencio Varela, Domingo Faustino Sarmiento, Alberdi, es decir, recibió a las distintas personas con distintas ideologías, pero simplemente para comprender y dar su visión de la patria. Y aparte, accionó como un embajador sin cartela en el exterior, siempre intentando que nuestra patria tenga esa independencia importante, la cual es un capítulo, y disculpe que voy alargando la respuesta. No, por favor. Es un capítulo fundamental. San Martín fue el garante político y militar de nuestra independencia. San Martín, como gobernador intendente de Cuyo, envía a sus diputados y los presiona permanentemente para que declaren la independencia. Y no por casualidad, Francisco Narciso de la Prida es un diputado por Cuyo el que le toca declarar la independencia. San Martín no quería cruzar a Chile como un ejército irregular, sino como un ejército de una nación libre en auxilio de sus hermanas. Entonces presiona permanentemente para que se declare la independencia y a la vez lo garantizó con su ejército para que el Congreso de Tucumán se pueda desarrollar. Bien, lo llevo a temas más terrenales. ¿Cómo está el instituto hoy? Lamentablemente muy mal. El instituto ha sido disuelto, pasa solamente como un museo, es decir, deja de existir la academia, que yo tuve el honor de presidir, con 26 académicos reconocidos, y no solo el ataque, como decíamos, a la cultura y esto a la memoria de los argentinos, porque se ha disuelto el Instituto Belgraniano, Juan Manuel de Rosas, el Perón, el Evita se le sacó la parte de instituto y se deja el museo nada más. Es decir, nuestra memoria, lo que hace a nuestra identidad, los hombres que trabajaron por una patria libre, independiente, justa, se pretende borrar esa memoria de una manera muy torpe y muy triste, ¿no? Yo creo que esta es una medida que pinta
a este gobierno la pinta absolutamente claro, ¿no? Su accionar como el Estado y la identidad de los argentinos es una molestia para el proyecto actual entregador. Bien, le pregunto esto, de colores, lo que le voy a preguntar ahora. Estuvo con Cristina, estuvo con Macri, que alguna vez en Tucumán dijo, bueno, que los próceres sentían angustia por independizarse de España, y estuvo con Alberto Fernández. Digo, ¿qué nos puede decir de las características? Haber arrancado con Cristina no debe haber sido fácil. Cristina, una persona de posiciones, se puede estar de acuerdo, ¿no? Pero en todos los temas, y fundamentalmente a los héroes de la patria, con posiciones muy claras y fuertes. Digo, ¿cómo fue ese pasar de distintos presidentes, no? Mire, yo tuve el honor de ser ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Cultura de la provincia, director ejecutivo de Radio Nacional, y siempre tuve premisas claras, que cuando uno está en la gestión pública, lo importante es la gestión, y la política va por otros carriles. La gestión con una concepción, por supuesto, encarada hacia el bien público y el desarrollo de la sociedad. Y con el instituto fue claro, a cada uno de ellos, yo a San Martín jamás lo mezclé con la política interna, porque San Martín es de todo, ni de poco, ni de alguno, ni de varios, sino de todos. Y allí pude desarrollar la tarea perfectamente, solamente dedicada a honrar y a difundir y divulgar la vida y obra del Libertador. Y debo decir que no tuve inconveniente en ninguna de las tres, bueno, me tocaron 4 presidencias, pero en este gobierno sí se veía claramente esta idea de que uno adhiere a este gobierno y a sus principios o no, y yo no quería mezclar ni ensuciar la historia de San Martín de ninguna manera. San Martín es el padre de la patria por todo lo que ha hecho. Es una personalidad reconocida en el mundo entero, tiene monumentos en las principales capitales del mundo. En su época y en el exilio fue reconocido. Luis Felipe de Orleans, rey de Francia, lo invitó porque lo quería conocer. Y esto lo cuidé mucho a través del tiempo. No aceptaba que haya ninguna intromisión política en este aspecto, y debo decirlo honradamente que no tuve absolutamente ningún inconveniente. Así que esa fue la tarea que desarrollé y que tristemente ahora está compleja y complicada. Bien, yo decía en el comienzo, hombre de la política, usted sé que estudió en la UBA también, psicología, pero y quizás use eso como excusa para hacerle esta pregunta. ¿Cómo ve, bonaerense, también, cómo ve la política y la sociedad en este momento? La política la veo con dificultades. La reorganización de la oposición está compleja. Yo creo que el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, propuesta clara, concreta, es la antítesis de lo que mira y quiere hacer el gobierno nacional. Yo creo que lamentablemente vivimos vemos en otros accionar político una idea de rendición y sumisión hacia el gobierno. Creo que es importante para ayudar a un gobierno, pero no se lo puede ayudar cuando la idea del gobierno es ir claramente en contra de la sociedad, en contra de las necesidades de un Estado que tiene que preservar, cuidar, organizar y desarrollar. Los ciudadanos puedan vivir tranquilamente y con un proyecto de vida y de crecimiento, y el proyecto actual no lo hace. Así que, al menos en general, veo como una personalidad muy interesante y muy importante la de Axel Kicillof,
porque tiene una historia, una conducta que lo avala, y un proyecto político, claramente que está expresado, que con toda la falta de dinero y la deuda que hay de la nación hacia la provincia, igual se sigue trabajando, construyendo y haciendo día a día lo que hay que hacer para que la gente viva un poco mejor. Para cerrar, el mensaje que guste dar en este nuevo aniversario del fallecimiento, de la desaparición física de nuestro libertador, el general San Martín. San Martín ha sido una personalidad de estas tocadas con la varita mágica de la historia y que es un ejemplo para nosotros, difícil de imitar por todas las facetas que mencionamos y tan importantes. Pero sí creo que los argentinos debemos confiar en nosotros, en nuestra historia, en nuestros próceres, en nuestros premios Nobel, en nuestra cultura, fundamentalmente en nuestra educación, para desarrollar un proyecto armónico y cumplir con ese sueño de paz, progreso, prosperidad y libertad que nos legó San Martín y que aún hoy tenemos pendiente. Muchísimas gracias. Así estábamos hablando con Eduardo García, y siempre me equivoco en el segundo apellido, si es Gaffi o Caffi. Caffi, es Caffi. Eduardo García Caffi, gran apellido de la historia musical contemporánea argentina, porque decir García Caffi es decir los Supay. Él no era parte de los Supay, fue parte de los inicios del pop en la música argentina, muy interesante eso. Fue director de orquesta y fue alguna vez jurado de los premios Conex también. Digo, esta es la dimensión de la persona con la que estamos hablando, ¿no? Digo, porque quizás conjuga mundos distintos donde no es fácil, donde la grieta que hoy está maximizada siempre existió. Así que estar en los premios Conex y estar en el Instituto Sanmartiniano con Cristina, hay que conseguir conjugar eso. Bueno, García Caffi es de los que los consiguió. Eduardo, muchísimas gracias y le propongo un día de esto llamarlo para hablar de cultura y de música, ¿le parece? Pero encantado, encantadísimo, y compartiremos un grato momento. Le agradezco muchísimo, Carlos, sus palabras y este tiempo dedicado al Libertador, que creo que lo tenemos que tener absolutamente presente porque es un rumbo, un norte que nos marca una idea de país. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted, Eduardo. Muchísimas gracias. Abrazo, gracias.